Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic llamado Emperador Cibernético. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. Tal como solía ser costumbre en todas las misiones hasta ahora, la vida en el interior de la nave se había vuelto casi como una rutina. Levantarse, entrenar, ducharse, comer, reunirse en la sala común junto a Yui y James, ya fuera para hablar o realizar otras actividades, tales como leer o incluso jugar juegos de mesas, comer una vez más y dormir. Al día siguiente repetiría el proceso y así todos los días hasta que llegaran a su destino. No era una rutina que le disgustará. Después de todo, al entrenar se estaba haciendo más fuerte y en la sala común podía relacionarse con Yui y James, los cuales consideraba sus amigos. Maldición. Yui no pudo evitar gritar, desplomándose sobre la mesa con resignación. Sus ojos se dirigieron hacia la mesa, donde Yui y James se encontraban echando una partida de ajedrez. No era necesario ser muy inteligente para saber lo que había sucedido. James había ganado la partida, tal como era habitual. Es bastante extraño, en lugar de mejorar, parece que empeoras con cada partida. Fueron las palabras de James. Obviamente aquellas palabras no sentaron bien la Saiyajin de cabello rubio, la cual alzaba su mirada hacia el Namekuseijin con un ceño de molestia evidente. «¿Te estás burlando de mí?», exclamó Yui, levantándose de su asiento y señalando a James. «Lo único que sucede es que no soy buena en el ajedrez. Requiere pensar demasiado», exclamó la chica. «El ajedrez es un buen ejercicio. Es un juego de mesa basado en estrategia. Aunque no lo creas, jugar habitualmente a este tipo de juegos te ayudará en un futuro en peleas donde necesitas pensar rápido», dijo James con tranquilidad. «Cállate. Como si el ajedrez me fuera a ayudar en una pelea real», exclamó Yui, claramente todavía molesta. «Soy una Saiyajin. Luchar está en mi sangre. No necesito el ajedrez para ganar», continuó gritando la chica de cabello rubio. «Cuando necesitas sacar ventaja de ello, siempre recuerdas que eres una Saiyajin, pero, cuando necesitas entrenar, siempre mencionas que originalmente eras una terrícola que estaba jugando a un videojuego», dijo James. Las mejillas de Yui se calentaron, ya fuera de la vergüenza o de la ira. «Cállate», exclamó la chica de cabello rubio. Ella soltó un suspiro, observando el espectáculo habitual que solía suceder entre esos dos. Las discusiones entre Yui y James no eran para nada raras, de hecho, se podía decir que eran comunes. Lo extraño sería no verlos discutir cada 2 por 3. Volvió su mirada hacia el libro entre sus manos, fijándose en el número de la página y cerrando el libro, dejándolo junto a ella. Alzó su mirada, recordando las palabras de Oskil. Como había dejado claro que poco le importaba el destino de Sako. ¿Cómo podía decir algo así de un compañero? Sako siempre había obedecido sin rechistar a Oskil, y en cambio, este último solo veía a la Majin como un objeto de usar y tirar. No podía evitar sentir cierta lástima por Sako, a pesar de todo lo que había sucedido entre ellas. Primero Sako tuvo que lidiar con un líder de escuadrón que solo miraba por sí mismo, y ahora estaba capturada por un grupo de esclavistas, que planeaban venderla como una esclava. Su cuerpo se tensó, frunciendo el ceño. Nadie merecía ser un esclavo. Absolutamente nadie. Salvaría a Sako, sin importar lo que tuviera que hacer. Líder. Ella parpadeó, dirigiendo su mirada hacia Yui. ¿Sí?, respondió ella. ¿En qué pensabas? Parecías bastante hundida en tus pensamientos, comentó Yui con curiosidad. Solo estaba pensando acerca de Sako. No puedo ni imaginarme todo lo que debe estar sufriendo estando capturada por ese grupo de esclavistas, dijo ella con un toque de tristeza y rabia. Yui pareció percatarse de sus sentimientos. No te preocupes, líder. Nos hemos hecho muy fuertes, estoy segura de que podremos salvarla, dijo la chica rubia, como siempre optimista. Sí, tienes razón, dijo ella. Yui siempre se mostraba tan optimista, que era casi contagioso. Aún así, mencionaste que Sako fue una compañera tuya de tu antiguo escuadrón. Tomando en cuenta la historia entre tú y tu antiguo escuadrón, ¿por qué querrías salvarla?, cuestionó James. James. Esas preguntas no se hacen, exclamó Yui. No pasa nada, Yui, respondió ella. Después de todo, podía comprender a James. Debía ser raro que quisiera salvar a una compañera de su antiguo escuadrón, de todo lo sucedido. Es simple, James. Puede que entre ese escuadrón y yo no exista la mejor relación, pero, Sako no es una mala persona, lo sé.
Quizás sea algo sádica y le encante burlarse del resto, pero en el fondo, es una chica buena. Dijo ella. Podía recordar a Sako. La forma en la que había actuado cuando se había presentado ante el escuadrón, la manera en la que la había perdonado, a pesar de hacerla explotar en miles de pequeños pedazos. Sako no era una mala persona, ella lo sabía. Por eso mismo, no puedo permitir que Sako sea esclavizada. Estoy seguro que ahora mismo ella está asustada. Necesito salvarla sea como sea. Terminó ella. James la miró fijamente por unos instantes, antes de sonreír levemente. Tal como esperaba, sigues siendo la misma de siempre. La misma líder amable y bondadosa, muy bien. Si esas son tus intenciones, te ayudaré en lo que sea necesario, líder. Dijo el Namekuseijin. Yo también, líder. Sea lo que sea, tendrás mi ayuda en todo momento. Exclamó Yui con una amplia sonrisa. Ella miró a sus dos compañeros, no. Mejor dicho, sus dos amigos. Y no pudo evitar que una pequeña sonrisa se formara en sus labios. Gracias. Fue lo único que dijo. No podía pedir mejores amigos, con James y Yui a su lado, estaba segura de que podrían salvar a Sako sin mayores problemas. Solo espera un poco más, Sako. Muy pronto estarían ahí para salvarla. Cambio de punto de vista. Los días transcurrieron rápidamente y finalmente llegaron a su destino en el día acordado. Los tres se habían vestido con atuendos casuales para no levantar sospechas, aunque se habían dejado los rastreadores sobre sus rostros. Después de todo, si bien eran dispositivos de alta tecnología, seguían siendo bastante comunes incluso fuera del ejército de Glacial. Estoy nerviosa, admitió Yui. ¿Por qué tardan tanto en llegar? Llevamos más de una hora esperando por su aparición. Exclamó la chica de cabello rubio. Tranquila, Yui. Ellos aparecerán, estoy segura. Dijo ella, intentando tranquilizar a la chica. La líder tiene razón. Eres demasiado impaciente, Yui. Dijo James, cruzado de brazos y apoyado contra una pared cercana. Actualmente los tres se encontraban en la cabina de mando, esperando a que la nave de los esclavistas hiciera su aparición. Llevaban más de una hora esperando y no había noticias de los esclavistas. Pero ella sabía que no deberían esperar durante mucho más tiempo. Ellos terminarían apareciendo, estaba segura de ello. Y casi como si fuera una respuesta a sus pensamientos, algo apareció repentinamente frente a ellos. Sus ojos se desviaron hacia el ventanal, sus ojos observando la inmensa nave que acababa de aparecer. Era enorme, posiblemente era la nave más grande que había visto hasta el momento. Vaya, esa nave es enorme. Yui también parecía sorprendida a juzgar por sus palabras y por cómo tenía la boca abierta, observando a través del ventanal la inmensa nave. La chica de cabello rubio parpadeó, cuando se percató de algo. Parece ser que están intentando comunicarse con nosotros. ¿Debería responder, líder? Cuestionó Yui. Sí. Respondió ella rápidamente. Yui asintió, aceptando la petición de comunicación. Aquí la nave Feg 08. Dijo Yui. Nave Feg 08, acercaros hacia nuestra nave lentamente y abrid un puente para ingresar al interior de la nave. Nuestro líder os estará esperando. Respondió la voz al otro lado de la línea. Recibido. Dijo Yui, antes de dirigir su mirada hacia ella. Ya lo has escuchado, líder. Nos están pidiendo subir a su nave. ¿Hice bien aceptado así como así? Cuestionó la chica de cabello rubio. Sí. Después de todo, Sako debe encontrarse ahí dentro. Esta es nuestra oportunidad para subir a la nave y rescatarla. Dijo ella. Yui asintió, antes de comenzar a aproximar la nave hacia la nave de los esclavistas. La nave se colocó junto a la inmensa nave, antes de abrir un puente que conectaba con la nave de los esclavistas. Todo listo para abordar la nave, líder. Dijo Yui. En ese caso, vamos. Dijo ella. Los tres se dirigieron hacia el puente que conectaba ambas naves, cruzándolo e ingresando en el interior de la enorme nave perteneciente al grupo de esclavistas. Al otro lado los esperaba un hombre de complexión ancha. Su musculatura era densa, casi pétrea, dejando mostrar su esfuerzo en lo físico. Su piel era de un color gris con pequeñas vetas rojizas. Sus ojos eran pequeños de un color ámbar. Una pequeña cicatriz cruzaba su ojo izquierdo. No poseía cabello, su cabeza totalmente rapada. Vestía una simple camiseta blanca con unos pantalones negros, junto a una pequeña capa ceremonial sobre él era visible el nombre de Kadam Direx de un color blanco. Pero aquello no era lo más sorprendente. Sino el hecho de que no era un NPC. Era un jugador. Aquello provocó una ira inmensa en el interior de la chica.
Todo este tiempo había pensado que el grupo de esclavistas estaba dirigido por un NPC, pero descubrir que se trataba de un jugador, pensar que alguien era capaz de hacer algo así. De esclavizar a personas simplemente como un negocio. Vaya, Cardam comenzó a hablar, sus ojos de color ámbar paseándose por ella y por sus dos compañeros. Tosa y Yajin y un Namekuseijin. ¡Qué vista tan extraña! Dijo, antes de que una pequeña sonrisa apareciera. Pero no es mi lugar hacer ese tipo de preguntas. Después de todo, todos estamos aquí por un único propósito. Y ese es el de hacer negocios, ¿verdad? Cuestionó. Su pregunta no era una cuestión, no. Era más bien como si estuviera tanteándolos, como si estuviera intentando averiguar sus verdaderas intenciones. Era evidente que Cardam no confiaba en ellos. Y ella tampoco confiaba en él. Ella se tragó la ira que sentía en aquel preciso instante, concentrándose en lo verdadero e importante. Rescatar a Sako. Así es. Hemos venido aquí en busca de un esclavo que pueda cumplir con nuestras expectativas. Necesitamos a alguien que tenga un poder decente. Alguien que sea capaz de hacer trabajo duro. Fueron sus palabras, intentando por todos los medios sonar lo más normal posible. Cardam la miró por unos instantes, antes de voltearse y hacer un gesto con la cabeza. Sígueme. Con eso dicho, Cardam comenzó a alejarse. Ella miró a Yui James, antes de asentir y comenzar a seguir a Cardam. Imagino que debes de ser el líder de este negocio. Dijo ella. Correcto. Fue la respuesta de Cardam. Eso lo confirmaba todo. El hombre frente a él era el líder de este grupo. Su color en nombre blanco indicaba que era más débil que ella. El capitán había mencionado el líder del grupo era peligroso. Y al parecer su entrenamiento durante estos últimos días había surtido el efecto esperado. Había logrado superar al líder de este grupo. Aún así, iniciar una pelea contra él ahora mismo sería una mala idea. Lo primero de todo, necesitaba asegurarse de la posición de Sako. Una vez supiera dónde se encontraba, entonces ya podría actuar dependiendo de la situación. Continuaron caminando a través de la amplia e inmensa nave, antes de llegar frente a una puerta. Cardam pasó lo que parecía ser una tarjeta por una ranura, abriendo la puerta. Lo que la esperaba al otro lado parecía ser algo sacado de sus peores pesadillas o de alguna película de ciencia ficción. Múltiples celdas se extendían frente a ella, cada una conteniendo a un individuo diferente. Todos aquellos prisioneros se encontraban en condiciones inhumanas, todos ellos apartando sus miradas en el momento que Cardam ingresó en el lugar. Pudo sentir su cuerpo tensarse, la ira inundar todo su cuerpo. Tuvo que apretar sus puños para contenerse y evitar lanzarse directamente contra Cardam en aquel preciso instante. ¿Cómo podía un jugador hacer todo esto? No lo comprendía. ¿Qué sacaba él de todo esto? ¿Qué sacaba él esclavizando a todas estas personas? Yui y James tampoco parecían estar muy satisfechos con la situación actual, expresiones serias y sombrías grabándose en sus rostros al observar las múltiples celdas que se extendían frente a ellos. Cardam se detuvo frente a una celda, una expresión indiferente visible sobre su rostro. Este de aquí podría seros útil. Comentó el hombre, señalando hacia el sujeto en el interior de la celda. Se trataba de un hombre que tenía indicios de una complexión fuerte, pero, su rostro estaba apagado, mirando en todo momento hacia el suelo, sin tan siquiera reconocer sus presencias. Simplemente se limitaba a permanecer sentado sobre la cama que había en el interior de la celda, hundido en su propio mundo. Miró al hombre en el interior de la celda por unos segundos, antes de pasear su mirada por el resto de celdas. Ella no quería salvar solo a Sako. No. Ella quería salvar a toda esta gente. Lo había comprendido en el momento que había entrado en este lugar. A pesar de los sentimientos que sentía en aquellos momentos, sabía que debía mantener la cabeza fría. Todavía no había logrado localizar a Sako, pero sin duda alguna, la Majin debía encontrarse en alguna de estas celdas, pero, ¿cómo localizarla sin levantar sospechas? No creo que él sea lo que estamos buscando. Dijo ella. ¿Podrías enseñarnos más? Quizás logremos hallar al individuo perfecto. Comentó ella. Cardam la miró por unos instantes, antes de encogerse de hombros. Siéntete libre de mirar las otras celdas. Si encuentras algo de interés, dímelo. Dijo el hombre. Justo lo que ella quería escuchar. Hizo un gesto con su cabeza a Yui y James para que la siguieran, antes de comenzar a caminar por las diferentes celdas. Con cada celda que miraba, su convicción en rescatar a estas personas solo crecía. Solo ver en qué lamentables estados se encontraban, era suficiente para renovar su determinación. Todas estas personas, todos estos hombres y mujeres, incluso podía ver algunos pocos niños.
Rescataría a todos ellos. Sus pies se detuvieron cuando llegó a una celda. Sus ojos aterrizaron sobre la figura en su interior. Una chica de baja estatura de piel lila en harapos. La reconoció de inmediato. Pudo sentir su ira crecer en su interior una vez más al observar la alguna vez alegre Majin, en aquel estado tan deprimente. La chica alguna vez sonriente parecía no tener alma, sentada en un rincón de la celda, con la cabeza hundida entre sus piernas. Se acercó a la celda, hasta ser capaz de sujetar las barras de metal. Sako. Ella habló. La mención de su nombre pareció ser suficiente para sacar del trance a la Majin, la cual alzaba su mirada para observarla. Los ojos de la Majin se abrieron al verla, casi como si estuviera viendo alguna clase de ilusión o sueño. Sus labios se partieron, antes de pronunciar una única palabra. Mitsuki. Logró pronunciar la Majin, incapaz de creerse lo que estaba viendo. No te preocupes, Sako. He venido para sacarte de aquí. Dijo ella con una pequeña sonrisa, intentando asegurar a la chica que todo iría bien. Sako la miró fijamente, casi como si estuviera procesando que estaba viendo correctamente. Y entonces, ella vio algo que jamás había esperado de una chica como Sako. Pudo ver cómo ella comenzaba a llorar. Pequeñas lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro, mientras dejaba escapar pequeños sollozos. Aquella vista fue suficiente para ella. Fue el punto de quiebre para ella. Sin dudarlo un instante, sujetó las barras de metal y las dobló con su fuerza física, logrando crear un agujero lo suficientemente grande como para pasar. Ven, Sako. Vámonos de aquí. A pesar de sus palabras, la Majin no se movió del lugar. En su lugar, alzó una mano temblorosa, señalando hacia algo en específico. Ella parpadeó, cuestionándose qué estaba señalando. Se volteó, para solo ver la figura de Kardam. Ella frunció el ceño de inmediato, poniéndose en guardia. Cuando se había acercado, ni siquiera había sido capaz de sentirlo. Ya veo, así que habéis venido hasta aquí por esa Majin. Lo había sospechado desde un principio. En ese caso debéis pertenecer al ejército de Glacial, ¿cierto? Cuestionó Kardam. ¿Y qué si es así? Ella también pertenece al ejército de Glacial, así que se viene con nosotros. Dijo ella, antes de señalar a las otras celdas. Y también voy a liberar al resto de esclavos. Tu negocio se termina el día de hoy. Finalizó ella. Kardam alzó una ceja, antes de estallar en carcajadas. ¿Qué chica más atrevida eres? ¿Liberar a todos los esclavos? Eso no va a suceder, chica. Dijo él con una pequeña sonrisa arrogante. Si accedes a mis peticiones, me veré obligada a utilizar la fuerza. Y créeme, no te gustaría que hiciera uso de mi fuerza. Dijo ella, intentando amedrentar al hombre frente a ella. A pesar de sus palabras, Kardam no se mostró en lo más mínimo preocupado, al contrario. Él parecía confiado. Adelante, inténtalo. Dijo él manteniendo su sonrisa. No te preocupes, líder. Déjanoslo a nosotros. Exclamó Yui, colocándose en guardia junto a James. Antes de que ella pudiera decir algo, tanto Yui como James se lanzaron contra Kardam, cada uno aterrizando un puñetazo sobre el hombre de complexión ancha. Pero, Kardam ni siquiera se movió del lugar, en su lugar, mantuvo su sonrisa. Ella abrió los ojos. Esquivad. Gritó ella. Pero fue demasiado tarde. Antes de que tan siquiera Yui o James pudieran reaccionar, Kardam balanceó sus dos brazos hacia adelante, estrellándolos contra los cuerpos de ambos. Corrió hacia adelante, estrellando a ambos contra la pared, un inmenso temblor sacudiendo toda la nave. Sus ojos solo pudieron observar con rabia e impotencia, como Yui y James caían al suelo, jadeando en busca de aire, ambos retorciéndose de dolor. Kardam se volteó, dirigiendo su mirada hacia ella. Eres la siguiente, chica. Dijo él con una sonrisa. Vas a pagar por lo que has hecho. Dijo ella con rabia. Sus pies se movieron ligeramente, antes de salir disparada contra el hombre. Su puño aterrizó contra el abdomen de Kardam con toda la fuerza que tenía en aquellos instantes. Para su sorpresa e incredulidad, el hombre no se movió ni siquiera un centímetro. Antes de que pudiera cuestionarse qué estaba sucediendo, Kardam sujetó su cuerpo con ambas manos, estrellándola contra el suelo. El dolor recorrió todo su cuerpo en un mero instante, rebotando con fuerza contra la superficie, antes de que Kardam estrellara una patada contra ella, mandándola a volar contra las barras de una celda. Su cuerpo entero tembló de dolor, mirando directamente hacia Kardam. ¿Qué sucedía? Su color era blanco, eso significaba que él debía ser más débil que ella. Y en cambio, parecía ser al contrario. ¿Por qué era tan fuerte? Pareces confundida, chica. Dijo Kardam con una pequeña sonrisa.
Debes estar preguntándote cómo soy tan fuerte, ¿cierto? Tiene una sencilla explicación. Soy un androide. Dijo el hombre. ¿Un androide? ¿El hombre frente a ella era un androide? Pero, ¿qué importaba aquello? Sus ojos se abrieron al comprender el significado. Si era un androide, eso significaba que no podía sentir su poder, por eso había sido incapaz de sentirlo antes. Lo que implicaba, que el color de su nombre no importaba en lo absoluto nada, puesto que ella no podía detectar su poder. A juzgar por tu expresión, parece que lo has comprendido. Y déjame decirte algo más. No soy un androide cualquiera. Soy un androide con base humana de energía ilimitada. Tal como lo eran número 17 o número 18. Dijo Cardam con una pequeña sonrisa. Si eso era cierto, ¿qué tan fuerte era el hombre que tenía frente a ella? No lo sabía, no tenía ni la menor idea. Sus ojos se abrieron cuando la figura de Cardam apareció frente a ella. Alzó rápidamente un antebrazo, pero el puñetazo del hombre fue demasiado rápido, estrellándose contra el costado derecho de su cuerpo. Sus ojos se abrieron, sintiendo como varias de sus costillas se rompían con aquel golpe. Salió rodando por los suelos, antes de estrellarse contra una pared. Tosió, la sangre saliendo de sus labios, antes de alzar su mirada desde su posición, su visión borrosa logrando captar cómo Cardam se aproximaba hacia ella. A pesar de las protestas de su cuerpo, ella se puso de pie. Escupió hacia un lado algo de sangre, su cuerpo tensándose en preparación. No podía perder aquí. Si perdía aquí, ella no podría rescatar a Sako. Ella no podría asegurar la supervivencia de James Oyui. Si ella perdía aquí, podría ser su final. No podía permitir que algo así sucediera. Extendió sus manos hacia adelante, antes de ahuecarlas hacia atrás rápidamente, realizando la famosa y característica técnica de la serie. Kame, comenzó a decir, mientras Cardam continuaba avanzando hacia ella. Ame, la esfera de energía azul se materializó entre sus manos, iluminando todo el lugar con intensidad. Concentró todo su poder en aquel ataque, con intenciones de acabar de un solo golpe con su oponente. Agara. Extendió sus manos hacia adelante, liberando la poderosa viga de energía azul hacia adelante. El ataque se estrelló contra Cardam, generando una enorme explosión que hacía temblar toda la nave. La explosión fue tan poderosa, que el viento alzado fue suficiente para hacer tambalear por unos instantes su figura, sus brazos alzándose en un intento de cubrirse. Ella jadeó ante el esfuerzo, sus ojos observando en todo momento la nube de humo negra. Tenía que haber funcionado. Era imposible que después de un ataque así, ese sujeto pudiera continuar de pie. Lamentablemente para ella, todas sus esperanzas se rompieron cuando una figura apareció de entre la nube de humo negra. Su rostro palideció, dando un paso hacia atrás por mero instinto. No, era imposible. Frente a ella, avanzando sin ningún problema se encontraba Cardam. El hombre no poseía ningún rasguño, lo único que había logrado producir su ataque había sido rasgas las ropas del hombre, dejando poco más que harapos sobre su cuerpo. Ella retrocedió mientras él avanzaba, sus instintos gritándole en aquel instante. Su espalda chocó contra una pared, impidiendo que pudiera avanzar más. El pánico la comenzó a inundar cuando la figura de Cardam finalmente la alcanzó. El hombre se quedó allí de pie, mirándola fijamente como si fuera menos que escoria. Podía sentir el sudor deslizándose por su rostro, el dolor y cansancio inundando su cuerpo, al igual que la sangre que se deslizaba desde sus labios. No solo eso, ella sentía miedo. Sentía terror ante la diferencia de poderes que existía entre ella y Cardam. Su cuerpo era incapaz de responder apropiadamente. Lo único que quería hacer en aquel momento era huir, pero su cuerpo no respondía. Su cuerpo no paraba de temblar, sus ojos rosas observando la figura de Cardam frente a ella. A pesar de toda la situación, sus ojos no pudieron evitar notar las figuras de Yui y James a lo lejos. Podía observar la preocupación en sus ojos, la impotencia que sentían en aquellos momentos por ser incapaces de hacer nada, y el terror por toda la situación actual. Sus dientes se apretaron, su cuerpo se tensó. Era cierto, si ella fallaba aquí, entonces sería el final para todos. Ella no podía rendirse todavía. Uno de sus puños se balanceó hacia adelante, pero antes de que tan siquiera pudiera hacer contacto contra el hombre, algo la golpeó. Sus ojos se abultaron cuando un puñetazo contundente por parte de Cardam aterrizó sobre su estómago. La sangre salió de sus labios, cayendo de rodillas y sujetándose la barriga, retorciéndose de dolor. No tuvo mucho tiempo para recuperarse, una patada estrellándose contra su mandíbula. Su cabeza se estrelló contra la pared, toda su visión volviéndose borrosa, antes de que otro golpe aterrizara sobre su pecho.
Su cuerpo volvió a estrellarse una vez más contra la pared detrás de ella, seguido de una y otra vez, cada vez que un golpe aterrizaba sobre ella. Fue cuestión de tiempo antes de que la pared cediera, su cuerpo atravesando la pared y saliendo disparado a través de la sala contigua, antes de estrellarse contra una nueva pared. Intentó moverse. Intentó mover aunque fuera un dedo, pero su cuerpo ni siquiera respondía. Su visión borrosa fue capaz de notar múltiples figuras acercándose a ella. Arrojadla junto a los desechos al espacio. No tengo uso para ella. Pudo reconocer la voz de Kaldam hablando, posiblemente dirigiéndose hacia sus subordinados. Sus labios se partieron intentando hablar, pero lo único que salió de ella fue un quejido apenas audible. Antes de que pudiera reaccionar, sintió como alguien la comenzaba a arrastrar. Intentó oponer resistencia, pero no tenía fuerzas ni siquiera para realizar el intento. No, las cosas no podían terminar así. Ella necesitaba hacer algo. No podía morir aquí. En cuestión de poco tiempo, se encontró en un lugar totalmente irreconocible para ella. No sabía dónde estaba, pero su olfato era capaz de captar algo realmente desagradable. El olor a basura. Escuchó un pequeño sonido, antes de que su cuerpo comenzara a moverse contra su voluntad, como si estuviera siendo atraído por una fuerza desconocida. Se encontró precipitándose en el vacío, rodeada de oscuridad. Extendió una mano hacia la inmensa nave, que cada vez se hacía más pequeña ante su vista borrosa. Hacía frío. Demasiado frío. Y ella, no podía respirar. La sensación era agonizante. A pesar de ello, en lo único que pudo pensar, era en cómo había fallado miserablemente. En cómo había fallado a Sako. En cómo había fallado a Yui y James. En cómo se había fallado a sí misma. Sus ojos rosas se fueron apagando lentamente, observando cómo la inmensa nave se hacía cada vez más y más pequeña, mientras su cuerpo vagaba por aquella oscuridad inmensa. Su mano intentó alcanzar la nave, pero estaba demasiado lejos, fuera de su alcance. Y antes de que pudiera pensar en algo más, la oscuridad la envolvió por completo, cayendo en la inconsciencia. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Mitsuki ha fallado, y el destino que va a correr es desconcertante. ¿Qué sucederá con Mitsuki? Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.